Cuando la octava temporada de Game of Thrones llegó a su fin, decenas de millones de personas alrededor del mundo vieron la misma imagen: Jon Snow cabalgando hacia el norte, más allá del muro, perdiéndose entre los árboles junto a los salvajes. La mayoría procesó esa escena de una sola manera. Mató a Daenerys, lo mandaron de vuelta a la Guardia de la Noche como condena, y ahí terminó todo. Caso cerrado. Pero si eso es lo único que viste, te perdiste algo que el show construyó durante 8 años con una paciencia casi invisible. El final de Jon Snow no es lo que aparenta ser. Debajo de la superficie existe una arquitectura narrativa completa, una que convierte lo que muchos llamaron decepcionante en algo que, si lo miras con los ojos correctos, resulta ser la conclusión más coherente de toda la serie. Hay que aclarar algo desde el principio, porque es la base de todo lo demás. Jon Snow no regresó a la Guardia de la Noche. Técnicamente fue sentenciado a hacerlo durante la reunión en el Foso de los Dragones. Los Sin Mansilla exigían sangre por la muerte de Daenerys, y Sansa, Arya y los demás necesitaban salvarle la vida a Jon. El resultado fue una solución de compromiso que dejara a todos medianamente conformes: Jon al muro, Grey Worm y los suyos navegando hacia esos. Problema resuelto. Pero observa con atención esa escena final. Jon llega a Bastión Negro. Abraza a Tormund. Finalmente le da el afecto que siempre mereció a su wargo, y luego se va. Nadie lo detiene. Nadie intenta impedírselo. Cabalga al norte con los Pueblo Libre y no vuelve la vista atrás, excepto por un instante, un solo momento antes de que los árboles lo traguen. Ese vistazo no era nostalgia, era despedida. ¿Para qué servía la Guardia de la Noche? Una pregunta legítima que el show no responde bien, aunque intenta hacerlo. Tyrion, encadenado en el Foso de los Dragones, ofrece una explicación. El mundo siempre necesitará un lugar para los hombres rotos, para quienes no encajan en ningún otro sitio. Es una frase bonita, pero no resiste el más mínimo análisis. Los caminantes blancos habían sido destruidos. Los salvajes ya no eran los enemigos del reino, sino sus aliados más confiables. La razón de ser de la Guardia de la Noche, el propósito que la había sostenido durante 8000 años, había desaparecido por completo. Mandar a Jon de regreso era, en todos los sentidos prácticos, enviarlo a administrar una fortaleza sin función. La verdad es más simple y más astuta. La Guardia de la Noche fue la excusa perfecta, un mecanismo político que le permitía a los señores de Poniente fingir que imponían una pena mientras Grey Worm se convencía de que se hacía justicia. En el momento en que los Sin Mansilla zarparon hacia Nath, no quedaba nadie con voluntad real de verificar que Jon cumpliera su condena. Ningún guardia, ningún supervisor, ninguna consecuencia. El destino de Jon en el muro duró exactamente lo que tardó el último barco Essosi en desaparecer en el horizonte. Para entender a dónde terminó Jon, hay que entender de dónde venía. Y el punto de partida es incómodo. Jon nació siendo un extraño. Creció en Invernalia, en la misma mesa y bajo el mismo techo que los hijos Stark, pero la línea que los separaba de ellos era invisible e inquebrantable. Catelyn Tully se encargó de que eso quedara claro, no con crueldad abierta necesariamente, sino con esa frialdad calculada que es quizás más dañina que el insulto directo. Jon lo sabía cada día. Cuando el rey Robert visitó Invernalia en el primer episodio, Jon no tuvo asiento en el banquete principal. Observó desde los márgenes, como si perteneciera a ese espacio intermedio entre la familia y los sirvientes, sin ser completamente ninguna de las dos cosas. Esa experiencia lo definió más profundamente que cualquier batalla posterior. Cuando Jon se unió a la Guardia de la Noche, creyó haber encontrado la solución. Su tío Benjen le había pintado una hermandad donde el apellido no importaba, donde lo único que contaba era el valor y el honor. Ahí, pensó Jon, podría construir su propia identidad en lugar de seguir siendo el bastardo de Lord Stark. Lo que encontró fue otra institución, otra jerarquía, otro conjunto de reglas que lo ataban. Escaló, llegó a comandante en jefe, y el premio fue que sus propios hermanos le clavaron cuchillos en el patio de Bastión Negro y lo dejaron desangrándose en la nieve. Aquí ocurre algo que la mayoría pasó por alto. Cuando Melisandre resucitó a Jon, él había cumplido técnicamente su juramento. El voto dice: esta noche observo, y todas las noches que vengan, hasta que muera. Jon murió. El voto había terminado.
Cuando ejecutó a sus asesinos y abandonó Bastión Negro, no era un desertor. Era un hombre libre. Pero más importante que la libertad jurídica era lo que la muerte le había hecho por dentro. Algo se había roto en él, o quizás algo se había completado. Ya no era aquel muchacho desesperado por demostrar su valor. Había visto el otro lado y comprendido que todos los juramentos y títulos y obligaciones que había perseguido con tanta ferocidad eran, en última instancia, construcciones frágiles. Esa fue la primera llave que abre el significado de su final. La mayoría recuerda a Ygritte como el gran amor trágico de Jon, la pelirroja feroz que murió en sus brazos durante la batalla de Bastión Negro, la dueña de la frase más citada de toda la serie. Pero Ygritte era algo más que una historia de amor. Era la encarnación de una posibilidad que Jon rechazó y nunca pudo dejar de lamentar. Cuando Jon vivió encubierto entre el pueblo libre, experimentó un mundo radicalmente diferente al que conocía. Los salvajes no se arrodillaban ante ningún rey. No obedecían códigos arbitrarios de honor y deber. Elegían a sus líderes por mérito real, no por accidente de nacimiento. Vagaban, amaban, vivían sin las cadenas que mantenían atados a quienes habitaban al sur del muro. Jon no se enamoró solo de Ygritte, se enamoró de lo que ella representaba, la posibilidad de ser simplemente él mismo, sin rótulos, sin expectativas, sin el peso de un apellido que nunca fue completamente suyo. En aquella cueva donde los dos se refugiaron del frío, Jon Snow fue genuinamente feliz de una forma que casi no volvió a ser. No era el comandante Jon Snow, no era el bastardo de Invernalia, no intentaba demostrar nada a nadie. Era solo un hombre con una mujer, en un momento suspendido fuera del tiempo. La muerte de Ygritte lo persiguió con una intensidad que el show sugiere sutilmente durante temporadas enteras. Cada vez que Melisandre aparecía con su pelo rojo, cada vez que alguien pronunciaba esas palabras, no sabes nada, Jon Snow, el eco de Ygritte resonaba. No era solo nostalgia romántica, era el recordatorio constante del camino no tomado, de la versión de su vida que sacrificó en el altar del deber. Cuando Tormund le dijo antes de la batalla de Invernalia que Jon tenía el verdadero norte dentro de él, no era una frase amistosa, era un diagnóstico. Tormund veía algo que Jon se negaba a reconocer en sí mismo, que nunca perteneció del todo al sur del muro, que el sitio donde realmente encajaba estaba más allá de todo lo que había conocido. Pues al llegar a la temporada final, Jon había descubierto su verdadera identidad. No era el bastardo de Ned Stark, era Aegon Targaryen, hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, con una reclamación al trono de hierro superior a la de Daenerys. Esta revelación había sido la gran teoría de los fans desde mediados de los 90. Cuando Martin les dio acceso a los showrunners para adaptar sus libros, la pregunta que les hizo fue precisamente esa. ¿Quiénes eran los verdaderos padres de Jon? Era la prueba de fuego, y cuando la respuesta llegó en pantalla en la 6ª temporada, la reacción fue de euforia colectiva. Entonces, ¿y qué pasó? La herencia Targaryen de Jon generó tensión con Daenerys y provocó conversaciones sobre la sucesión. Pero Jon nunca quiso el trono, lo rechazó repetidas veces, juró lealtad a Daenerys, se doblegó ante ella, la amó. Incluso sabiendo que tenía más derecho que ella al reino, siguió insistiendo en que no deseaba gobernar. ¿Para qué sirvió entonces la gran revelación? Aquí está el mensaje que casi nadie captó. La sangre Targaryen de Jon nunca tuvo como propósito llevarlo al trono. Su función era demostrar que el linaje no define a una persona. Jon fue criado como Stark. Absorbió los valores de Ned Stark, su código de honor, su forma de ver el mundo. La revelación de que era Targaryen de nacimiento no alteró nada fundamental en quién era. Seguía siendo más Stark que cualquier otra cosa, en cada decisión que tomaba, en cada sacrificio que hacía. Pero incluso la identidad Stark era, al final, otra etiqueta, otra expectativa externa, otro rol que se suponía debía desempeñar. El verdadero arco de Jon no era descubrir que era un príncipe secreto, era aprender que ninguna de esas categorías, bastardo, Stark, Targaryen, comandante, rey en el norte, era realmente él. La escena en la que Jon clava un cuchillo en el corazón de Daenerys es probablemente la más debatida de toda la serie. Hay quienes nunca la perdonaron, hay quienes la vieron venir desde temporadas atrás,
pero la mayoría no comprendió lo que significaba específicamente para el arco de Jon. Después de que Daenerys arrasara Desembarco del Rey, después de los cuerpos y las cenizas, y el discurso donde prometía liberar al mundo entero por la fuerza si era necesario, Tyrion le planteó a Jon una pregunta sin respuesta cómoda. Le recordó algo que Maestre Aemon le había dicho hace muchos años. El amor es la muerte del deber. Toda su vida, Jon había intentado equilibrar esas dos fuerzas. Abandonó a Ygritte para regresar al muro. Rechazó el ofrecimiento de Stannis de convertirlo en señor de Invernalia, por lealtad a su juramento. Se sometió a Daenerys en parte para proteger el norte de los muertos. Siempre fue el deber el que ganó. Pero cuando entró al Salón del Trono y besó a Daenerys antes de matarla, no estaba eligiendo el deber sobre el amor. Estaba eligiendo a su familia, a Sansa, a Arya, a todos los que Daenerys destruiría si se interponían en su camino, y ella misma había dejado claro que nadie se interpondría impunemente. Lo que hace esa decisión genuinamente trágica es que Jon no quería tomarla. Hasta el último instante buscó una salida, una señal de que Daenerys podía hacer otra cosa, de que bastaba con hablar con ella, no pudo encontrarla. Y por primera vez en su vida, Jon actuó desde lo que él creía, desde lo que él sentía, en lugar de desde lo que se esperaba de él. No mató a Daenerys porque era lo honorable, la mató porque era lo necesario para proteger a las personas que amaba. Cuando Drogon encontró a Daenerys muerta, todos esperaban que incinerara a Jon en ese momento. No lo hizo. En cambio, fundió el trono de hierro, tomó el cuerpo de Daenerys y desapareció. Esa imagen tiene un peso simbólico que no puede ignorarse, el trono que generaciones enteras habían codiciado, por el que habían muerto cientos de miles de personas, reducido a un charco de metal líquido. El juego había terminado, el tablero destruido. Jon fue arrestado por los Sin Mansilla y su destino quedó suspendido durante semanas, mientras los señores de los 7 reinos intentaban encontrar una salida que no derivara en otra guerra. Al final eligieron a Bran Stark como rey. Establecieron que en el futuro los gobernantes serían elegidos, no heredados por sangre, y condenaron a Jon a regresar a la Guardia de la Noche para satisfacer a Grey Worm. Pero nadie en esa sala esperaba que Jon cumpliera la condena. Tyrion lo sabía. Sansa lo sabía. Probablemente hasta Bran, con todo lo que puede ver, lo sabía. Era una representación política. El único propósito era dar a Grey Worm algo que pudiera presentar como victoria antes de embarcar hacia Neath. Una vez que los barcos zarparon, la sentencia se volvió papel mojado. Vuelve a ver esa secuencia con otra mirada. Jon llega a Bastión Negro, y el ambiente no es el de un hombre que regresa derrotado a cumplir su pena. Tormund lo recibe como a alguien que ha vuelto a casa después de demasiado tiempo. Fantasma, su wargo, que había sobrevivido más allá del muro, viene corriendo hacia él, y Jon le da finalmente el abrazo que le debía desde temporadas atrás. Es un reencuentro genuino, cálido, sin el peso de ninguna obligación, y luego todos juntos se dirigen al norte. Jon no discute, no menciona su juramento, no expresa dudas ni conflictos internos, simplemente va. Porque no hay nada que lo retenga, y porque ya sabe a dónde pertenece. El plano final importa. Mientras cabalgan entre los árboles, la cámara descubre una pequeña planta verde que emerge entre la nieve. El invierno eterno terminó. La tierra está sanando, y Jon avanza hacia ese nuevo comienzo, no como exiliado, sino como alguien que por fin ha encontrado el lugar correcto. Hay también un paralelismo con el juramento mismo que tanto definió su vida. La Guardia de la Noche se describía como el escudo que protege los reinos de los hombres. Jon pasó años interpretando eso de manera literal. Guardar el muro, detener a los enemigos. Pero su historia completa sugiere una lectura diferente. A veces proteger a las personas significa romper las reglas, significa desobedecer a tu reina, significa alejarte de todo lo que creías que te definía. La historia en las novelas de Martin todavía no ha llegado a ese punto. En Danza de Dragones, Jon acaba de ser apuñalado por sus hermanos de la Guardia de la Noche y su destino está en suspenso. Pero Martin ha confirmado que los trazos gruesos del final, incluyendo el de Jon, fueron ideas suyas que compartió con los showrunners antes de que comenzara la producción. Las diferencias serán en los detalles, no en la dirección. Y en los libros, esos detalles revelan capas que la serie apenas rozó. Los capítulos de Jon en las novelas
son un recorrido interno constante por sus dudas, sus contradicciones, sus momentos de cuestionamiento profundo sobre los votos que lo atan. Martin pasa mucho más tiempo dentro de su cabeza, mostrando a un personaje que desde el principio tiene una relación conflictiva con el deber. Hay otro elemento interesante. En los libros, la apariencia de Jon es notablemente Stark: pelo oscuro, ojos grises, los rasgos del norte, mientras que los hijos biológicos de Ned tienden a parecerse más a los Tully, con cabellos cobrizos. Esto significa que Catelyn miraba a Jon todos los días y veía reflejado a su propio esposo, creyendo que era la prueba viviente de una infidelidad que nunca ocurrió. Agrega una dimensión adicional de tragedia a la infancia de Jon, pero también subraya algo fundamental: Jon era un Stark en todo lo que importaba, independientemente de su sangre. Los libros también presentan a un personaje llamado Joven Grief, que afirma ser Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar. Si esa afirmación es verdadera, Jon tendría un hermano con el mismo nombre que él, Aegon Targaryen, algo que la serie convirtió en el nombre de Jon, pero nunca explicó satisfactoriamente. Muchos fans especulan que en los libros, el verdadero nombre de Jon podría ser diferente, quizás uno con resonancias más claras en la historia Targaryen y paralelos más precisos con personajes anteriores. Hay que ser honestos sobre lo que falló. La 8ª temporada fue comprimida. Lo que debería haber ocupado al menos 2 temporadas completas de desarrollo fue condensado en 6 episodios, y el resultado fue que varios arcos de personajes sufrieron daños irreparables. La caída de Daenerys en la tiranía llegó demasiado rápido para sentirse ganada. Jon pasó gran parte de los episodios finales reaccionando a los eventos en lugar de impulsarlos, casi como un espectador de su propia historia. Estas son críticas legítimas a la ejecución, no a la idea. Porque la idea central del final de Jon, que un hombre que pasó toda su vida siendo moldeado por las expectativas de otros, finalmente se libera de todas ellas y elige vivir en sus propios términos, es narrativamente coherente, temáticamente sólida y emocionalmente resonante. Subvierte cada convención del género. El príncipe secreto, con la mejor reclamación al trono, no ocupa el trono. El héroe no obtiene la gloria que merecería según todas las reglas del cuento. En cambio, obtiene algo infinitamente más difícil de conquistar: la libertad de ser él mismo. El actor que interpretó a Jon habló sobre el final en entrevistas. Dijo que cuando leyó el guión y vio que Jon se iba más allá del muro, lloró. No de tristeza, sino porque sintió que ese personaje, después de todo lo que había atravesado, finalmente encontraba la paz. Lo describió no como un exilio, sino como una liberación. El compositor de la música de la serie confirmó algo similar. La partitura de la escena final de Jon fue concebida desde el principio como algo positivo, como un nuevo comienzo. Si escuchas esa música sin el contexto de la escena, no suena a derrota, suena a alivio. Y la presencia de niños salvajes en esa última imagen no es accidental. En la Guardia de la Noche, Jon no podía formar una familia. Las reglas lo prohibían. Más allá del muro, esas reglas no existen. Jon puede, por primera vez, contemplar la posibilidad de construir una vida en lugar de simplemente cumplir una función. El principio de todo es el final. Game of Thrones abre con 3 exploradores de la Guardia de la Noche que se adentran más allá del muro y encuentran el horror de los otros. Solo uno sobrevive para traer la advertencia al sur, y Ned Stark lo ejecuta por haber huido de su puesto. La serie termina con Jon yendo más allá del muro, pero esta vez no hay monstruos esperando al otro lado. La amenaza ha desaparecido. La tierra está volviendo a la vida. Es una inversión perfecta que muestra cuánto ha cambiado el mundo desde ese primer episodio. Y el mensaje que todo esto construye, acumulado durante 8 años de historia, es este: no tienes que convertirte en lo que otros decidieron que serías. Jon pasó su vida entera persiguiendo una versión de sí mismo diseñada por las expectativas externas. Intentó ser tan honorable como Ned Stark. Intentó demostrar que merecía más que el apellido bastardo. Intentó ser un comandante digno, un buen rey en el norte, un compañero leal a Daenerys. Sacrificó su propia felicidad una y otra vez porque asumió que eso era lo que el honor exigía. Al final aprendió que el verdadero honor no tiene nada que ver con seguir reglas ciegamente. Tiene que ver con proteger a quienes amas y con ser fiel a lo que realmente eres.
El Juego de Tronos destruyó a casi todos los que lo jugaron. Ned fue ejecutado, Robb fue masacrado, Stannis quemó a su propia hija y lo perdió todo. Daenerys se convirtió exactamente en el monstruo que siempre juró que nunca sería. Cersei murió aplastada bajo los escombros de su propio poder. Cada uno de ellos creyó que ganar era la respuesta. Jon se negó a jugar. Se sacó del tablero. Eligió la vida por encima de la gloria, la libertad por encima del poder. Y esa es la única victoria que, vista en retrospectiva, valía realmente la pena ganar. Daenerys habló alguna vez de romper la rueda, aunque nunca comprendió del todo lo que esas palabras significaban. Romper la rueda era acabar con el ciclo interminable de personas que destruían todo a su alrededor en busca del poder. Jon rompió esa rueda no conquistando ni gobernando, sino rechazando el juego por completo. Para lograrlo tuvo que perderlo todo primero. Tuvo que morir y regresar. Tuvo que perder a Ygritte. Tuvo que matar a la mujer que amaba. Tuvo que renunciar a su nombre, a su herencia, a cada identidad que alguna vez lo definió. Solo entonces pudo ver con claridad quién era realmente. No Aegon Targaryen, no el comandante, no el rey en el norte, solo Jon, un hombre que pertenece al norte verdadero, al que está más allá del muro, con el pueblo libre. La próxima vez que veas esa escena final, no la leas como castigo ni como conclusión triste. Es el instante en que Jon Snow por fin llega a casa. Observa cómo sonríe al ver a Tormund, cómo acaricia a Fantasma con una ternura que no se había permitido antes, cómo da ese único vistazo atrás antes de que el bosque lo absorba. Está dejando atrás 8 temporadas de dolor y de elecciones imposibles. Está cabalgando hacia una vida donde las reglas las pondrá él. Después de todo lo que atravesó, se lo ganó. El norte recuerda, dijeron durante toda la serie, pero el norte verdadero, el que está más allá del muro, lo había estado esperando desde el principio. Y cuando Jon finalmente volvió, no llegó como señor ni como rey. Llegó como uno de ellos,